Ahí está, ahí estamos grabando. No sé si hay alguna pregunta, comentario. Bien, nos habíamos quedado acá en esta filmina, y solo mencionar esto que ya habíamos dicho, ¿no? Ténganlo muy presente esto de que el valor creado en el proceso de trabajo es mayor al valor de la fuerza de trabajo, porque si no, no existiría plusvalía, gente. Eso lo hemos repetido en la última clase, es muy importante que lo tengan en cuenta, porque, bueno, justamente de ahí nace la teoría de la distribución en Marx, ¿no? Que la teoría de la distribución sería que existe plusvalía, existe algo que excede a la subsistencia del trabajador. ¿Qué es lo que excede a la subsistencia del trabajador? Es este plus trabajo hecho plusvalía, ¿no? Encarnizado en valor de cambio, ¿no? En esto, en una relación de intercambio, ¿no? Bien, acá nos habíamos quedado. No sé si hay alguna duda, comentario, si no avanzamos. Hay otro elemento no menor, y ya con esto ya paramos de ver conceptos bastante densos en Marx, que tiene que ver con el capital. Cuando hablamos de capital, es en Marx la palabra capital o el concepto, la categoría, asume cierta complejidad y que va desde en términos, en los hechos, ¿no? El capital es todo en una primera instancia, es todo el capital dinerario que tiene nuestro capitalista empresario para poner en funcionamiento el proceso productivo. Entonces, es toda esa masa de inversión, el capital, que hace que se ponga en funcionamiento, no sé, en este caso una fábrica, ¿no? En este capitalismo industrial que tiene en la cabeza Marx, ¿no? Eh, es decir, es toda esa masa en los hechos, ¿no? Me refiero a en un primer momento. Ahora bien, el capital es mucho más complejo que eso, son relaciones sociales, de producción, ¿no? Tienen que ver con qué es lo que se queda el capitalista. El capitalista se queda con la plusvalía, ¿no? El capitalista posee los medios de producción, concentra riqueza, digo, es mucho más complejo, ¿no? que esto que estoy diciendo. Pero piénsenlo en esta forma, ¿no? Piénsenlo desde el punto de vista que en un primer momento en el cual ustedes son empresarios capitalistas, bueno, ahora tenemos que medir con capital todo aquello, capital dinerario que ponga en funcionamiento nuestro proceso de productivo. Entonces, bueno. Acá de nuevo, y como siempre en Marx, como siempre hemos visto hasta el momento, hay una dualidad y que tiene que ver por un lado el capital constante y por otro lado el capital variable, ¿no? Eh, Cuando hablamos de capital constante, tiene que ver con todos los medios de producción. Y cuando hablamos de medio de producción, refiere a materias primas, maquinaria, ¿no? Energía, todo lo que, bienes intermedios, ¿no? Todo lo que tenga que comprar nuestro capitalista, o la infraestructura, ¿no? Es decir, los medios de producción son todo eso. Eh, no sé, pongamos un ejemplo para que me entiendan y vamos de nuevo con el mismo ejemplo burdo que veníamos con el de la silla, ¿no? Si estamos produciendo silla, los medios de producción son el taller, ¿no? Que es la infraestructura, las maquinarias, las sierras, ¿no? Todo lo que sea, que nos permita, todo lo que nos permita producir una silla, cortar la madera, bueno, eso es una materia prima, ¿no? Eh, Bien, eso es capital constante. Lleva una palabra que ahora vamos a entender por qué remite a constante y por qué el otro lado es capital variable. ¿Y qué tiene que ver con esto? Es decir, es capital constante los medios de producción porque esto no modifica el valor de los bienes. Es decir, porque habíamos dicho anteriormente que únicamente la fuerza de trabajo es la única mercancía que incrementa el valor de los bienes, es decir, la que produce, la que genera valor. Justamente
y de acá viene la palabrita variable en esta parte del capital, es decir, si nosotros tenemos 100 millones de dólares, por ejemplo, ¿no? Somos capitalistas, ¿no? Invertimos 50 en medio de producción, es decir, en materias primas, maquinaria, y el otro 50 lo invertimos ¿en qué? En fuerza de trabajo, es decir, en contratar trabajadores, ¿no? En pagarle el sueldo a esos trabajadores, me refiero a eso. Y habíamos dicho que justamente la fuerza de trabajo es la única mercancía que existe en el mercado que para Marx aumenta, produce valor. Entonces de ahí viene la palabra variable, ¿no? Al crear, al modificar el valor, es justamente que este capital varía en el sentido de que varía el valor que se está, que se está produciendo, ¿no? Como estamos contratando fuerza de trabajo que es justamente la única mercancía que permite producir plusvalía, ¿no? En Marx es la única que produce plusvalía, ¿no? Porque va a incrementar el valor, va a agregar valor, ¿no? La fuerza de trabajo. Entonces ahí tenemos dos elementos. Por un lado, nuestro capital dinerario en un primer momento, que esto lo habíamos visto en la clase pasada con el ejemplito, bueno, teníamos dinero, invertimos en mercadería, en mercancía. Bueno, ¿qué mercancías compramos? Somos el capitalista, ¿no? ¿Qué mercancía compramos? Bueno, primero compramos medio de producción, materias primas, maquinaria, etcétera. Eso es capital constante. Y tenemos dinero, bueno, contratamos mano de obra, eso refiere a fuerza de trabajo. De ahí esa distinción. Dicho esto, en capital constante también lo podemos dividir de esta forma, como capital fijo, que viene a ser todo. eh, Capital fijo, para que, para que lo entiendan, es todo lo que está eh, que es propio de las instalaciones, y por ende por ahí viene la palabra fijo, ¿no? En relación a las instalaciones de los medios de producción, ¿no? La infraestructura, las maquinarias, al edificio, ¿no? Eso es capital fijo, es todo lo que está disponible para producir en el taller, ¿no? Y que refiere a esto, a los fierros, en este caso, entiéndanlo de esa forma, y que van desde el propio taller, la maquinaria, ¿no? Las herramientas. Y por otro lado, podemos entender a esto como capital circulante, que también tanto capital circulante como capital fijo son parte del capital constante, ¿no? Pero lo podemos este, distinguir de esta forma, subdividirla de esta forma. El capital circulante refiere a todo lo que consume el proceso de producción que tiene que ver con los materiales, las materias primas, es decir, todo lo que necesitamos, requerimos para producir en este caso, por ejemplo, una silla, ¿no? Vamos a necesitar madera, ¿no? Entonces, o vamos a necesitar electricidad, ¿no? Bueno, eso se consume, esa madera se consume para hacer una silla. Lo que no se va a consumir para hacer una silla va a ser justamente la maquinaria, el equipo, ¿no? Para el desgaste de la maquinaria de equipo pasan muchísimos años para que se consuma y se reduzca, ¿no? Y se desgaste. Entonces, capital circulante refiere justamente a eso que todo el tiempo tenemos que, en nuestro taller, en nuestra mueblería, que en este caso tenemos que comprar constantemente, ¿no? Por eso viene capital circulante, lo tenemos que comprar constantemente porque tenemos que comprar madera constantemente, tenemos que comprar energía constantemente, ¿no? Bien, dicho esto, em, dentro de la teoría del valor, en Marx, justamente acá, y acá vamos a hacer una vueltita de tuerca. Digo, es importante esto por muchas razones, y ahora vamos a explicar un poco por qué. Porque digo, en la teoría del valor, este capital constante y capital circulante, vamos a tener en cuenta esto que yo les venía diciendo, qué es lo que se consume, qué es lo que se desgasta para entender
cuánto vale un bien, en este caso, por ejemplo, una silla, ¿no? Eh, entonces, este capital constante también interviene en la teoría del valor, en Marx, también en Ricardo. Eh, Entendiendo que se está consumiendo este capital constante, se está consumiendo en el sentido de que yo estoy consumiendo, si soy un capitalista, estoy demandando todo el tiempo madera, ¿no? Para producir una silla. Cada tanto tengo que demandar unas nuevas herramientas porque se me están desgastando. Y yo tengo como capitalista, como empresario, tengo que tener en cuenta ese desgaste, porque si no tengo en cuenta ese desgaste en el precio o en el valor de lo que yo produzco, está claro que voy a perder plata, ¿no? Es decir, se me va a consumir la madera y no la voy a poder reponer, ¿no? Eso tiene que ver con la reproducción. Se me va a consumir, se me va a desgastar las herramientas, los equipos, las maquinarias y no la voy a poder reponer. Entonces, interviene este capital constante en el valor de los bienes. Eh, Ahora vamos a entender cómo, porque bien habíamos dicho que únicamente agrega valor la fuerza de trabajo, no agrega valor el capital constante. Vamos por parte. En lo que respecta al capital fijo, lo que voy a adicionar al valor de los bienes va a ser referido al desgaste o si tuvieron contabilidad a la amortización, ¿no? Si tuvieron contabilidad en la secundaria. En cambio, lo que refiere al capital circulante, voy a tener en cuenta todo lo que yo consumí, es decir, si yo gasté 10 en comprar madera, bueno, esos 10 lo tengo que tener en cuenta en el valor de lo que yo estoy vendiendo, porque claramente si no lo tengo en cuenta, después a la siguiente silla que quiera producir, no la voy a poder comprar a esos materiales. Lo mismo con los combustibles, digo, lo mismo pasa con las herramientas, con la maquinaria. Está claro que las herramientas y maquinaria, esto va a ocurrir después de muchos años, ¿no? Pero bueno, entonces lo que va a decir Marx es que es lo siguiente. Lo que va a decir Marx es que este valor este valor se va a transferir al bien, al nuevo producto. Es decir, el capital constante, a partir del trabajo, lo que hace, o del proceso de trabajo, lo que va a hacer el trabajador es transferirle el valor de nuestra maquinaria, de nuestro equipo que se está desgastando, de nuestro capital circulante que estamos consumiendo, ¿no? Se lo va a trasladar al nuevo producto. Es decir, ese valor que se consume, que se achica en este caso, ¿no? De la maquinaria, porque está claro que si ponemos a producir una maquinaria, esa maquinaria se desgasta. Si compramos madera, esa madera después la tenemos que reponer, ¿no? Entonces, lo que va a decir es que el capital constante, a partir del proceso de trabajo, este, se le transfiere al nuevo valor, es decir, está conservando valor. Es decir, es un juego de suma cero en este caso, porque el valor que se desgastó de la maquinaria va a pasar a justamente al nuevo producto, en este caso una silla. Entonces se está conservando, no se está alterando el valor. ¿Se entiende esto? Toda la madera que yo consumí para producir una silla, la estoy conservando en el nuevo valor, perdón, en el nuevo producto, que en este caso la silla. No estoy agrandando el valor, sino que la estoy transfiriendo, conservando, ¿no? Ahora bien, como bien habíamos dicho anteriormente, la fuerza de trabajo es la única mercancía que en verdad adiciona valor. Entonces ahí tenemos dos diferencias, ¿no? Una que es esta, la capital constante y capital variable. Constante, en la teoría de lo que refiere en la teoría del valor, se va a conservar ese valor, es decir, ese desgaste de la maquinaria, ese consumo de los materiales, de la energía, se va a transferir al nuevo producto. Es un juego de suma cero esto, ¿no? Ahora bien, con lo que respecta al capital constante. Ahora bien, capital variable es la única mercancía para Marx que agrega valor que antes no existía, que lo crea, ¿no? Entonces,
ahí tenemos un elemento que, de teoría del valor que es diferente, ¿no? Es diferente en esto, en qué es el capital constante y qué es el capital variable respecto a la teoría del valor, ¿no? Entonces, la fuerza de trabajo aumenta ese valor, aumenta el valor que antes no existía. En cambio, el capital constante en el proceso de productivo se conserva ese valor. Piénsenlo de esta forma. Reitero que esto tiene que ver con la idea de producción y reproducción. Es decir, no solo hay que producir una vez, sino que hay que garantizar las condiciones de producción en el largo plazo. En por ejemplo, para que se den una idea, y esto es un ejemplo que pueden ponerlo en este sentido, por ejemplo, ¿no? En que si tenemos un emprendimiento que hacemos, no sé, hacemos torta y utilizamos el horno de nuestra casa todo el tiempo, ¿no? Y ese desgaste de nuestro horno, de nuestra casa, ¿no? Y esas tortas las vendemos, ¿no? Va destinada al mercado. Si ese desgaste del horno no lo tenemos en cuenta en el valor del bien de la torta, en este caso, está claro que en un futuro se nos va a romper nuestro capital fijo y no lo vamos a poder reponer. Entonces, tiene que haber una conservación de ese valor que se va deteriorando, ¿no? En la teoría del valor. Bien, hasta acá son los conceptos más, si se quiere, más duros de Marx. ¿Se entendieron? ¿Se comprendieron? ¿Hay alguna duda, comentario? Sí, profe, se entendió. Digamos que el capital constante se transfiere tal cual. Digamos, se conserva en el producto final y lo que le agrega valor a la mercancía es el trabajo. Exacto, Marco, exacto. Sí, Perfecto. sí, sí. Piénsenlo de esta forma al capital constante. Marx lo llama capital constante como trabajo anterior. Es decir, la maquinaria tiene valor, ¿no? Tiene valor como cualquier otro bien. Tiene valor trabajo incorporado. Entonces, tiene valor de un trabajo anterior, de un proceso productivo anterior, de otra, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo es que ese valor de desgaste de la maquinaria se lo está transfiriendo al nuevo producto, es decir, esta maquinaria sirve para producir silla. Bueno, ese desgaste, si se desgastó en, no sé, si nuestra maquinaria vale 100 y se gastó en 10, esos 10 que se gastó nuestra maquinaria pasan al nuevo producto, ¿no? Se transfiere ese valor. Por eso decía que se está conservando el valor, ¿no? Al transferirlo se está conservando. ¿Por qué se tiene que transferir? Porque a fin de cuentas después vamos a tener que comprarnos una nueva maquinaria. Es así de simple. Es decir, este nuevo producto que nosotros estamos vendiendo nos tiene que permitir comprar una nueva maquinaria en el momento que ésta se desgaste, se rompa, ¿no? A eso me refiero. Bien, ¿esto se entendió, gente? Sí, ¿no? Esto también para que lo puedan tener en cuenta, más de uno ha tenido emprendimientos en su casa y bueno, estas cosas también hacen a los costos. Esto es muy importante para tenerlo en cuenta cuando debatimos costos. Bueno, genial. Vos, Leo, cualquier cosa, si me querés que interrumpir, no hay ningún problema, ¿ah? Perfecto, perfecto. Bien. Ahora bien, en Marx, no sé si tienen alguna duda, si no, seguimos. En Marx, Una cosa útil, dale, el tema de trabajo pretérito es hasta donde ha llegado Ricardo, ¿no? O sea, hasta esa idea la comparte con Ricardo, lo que Ricardo nunca no habló no clasificó el capital como lo clasificó Marx, digamos, de esta claro, manera, sí, sí. y puso tanto hincapié en la necesidad de que haya trabajo para que se agregue valor, digamos. Sí, sí, sí tiene en cuenta lo que
se denomina como trabajo muerto, se le llama el capital, ¿no? A esto. Está muerto en esto, al capital fijo, al capital constante. Pero sí, en Ricardo hay algunos problemas en la teoría del valor de Ricardo. Sí, en Ricardo, insisto en lo que habíamos mencionado en la clase pasada, tanto Adam Smith como David Ricardo como Marx vienen de una tradición en la cual para ellos el valor, el valor de cambio, me refiero, es generado únicamente por el trabajo. En el caso de Adam Smith, en una condición muy específica, esto igualmente es demasiado, Claro, ahondar no sé. demasiado, Ujú, pero en David Ricardo incluso dice, bueno, en el capitalismo el trabajo es el único que agrega valor, ¿no? Siendo él un liberal. Entonces, es más, en esto que yo les mencionaba en la clase pasada, en el siglo XIX hubo una tradición que se lo denominó los ricardianos, o el socialismo utópico, que tomaba justamente a Ricardo en esta idea de que todo valor es generado por el trabajo, y la cúlmine de esta tradición teórica es Marx, ¿no? Que toma esa idea de Ricardo y dice, bueno, en el capitalismo el valor es generado únicamente por el trabajo y por ende existe explotación, ¿no? Existe explotación, existe esa explotación, se justifica porque el trabajador produce todo el valor del bien, ¿no? Eh, o del bien añadido, ¿no? En este caso, y Y no participa de la plusvalía. exactamente, y no participa de la plusvalía. Entonces existe excedente, ¿no? Entonces, insisto en esto, no hay, estamos en una sociedad de clases, eh, hay trabajo no pago, etcétera, ¿no? Bien, dicho esto, eh, sí es una novedad en Marx el hecho de que confluye la teoría del valor y la teoría de la distribución. Es decir, en cambio en Ricardo no, es muy difuso esto. Si bien Ricardo dice que todo valor es generado por el trabajo, después cuando se mete en la distribución le pone más énfasis el tema de la renta, lo que vimos, ¿no? Que otra cosa, los rendimientos decrecientes. Entonces, se pierde un poco. En cambio, es decir, el hecho de hacer este paralelismo, en el sentido de que hay una teoría del valor y una teoría de la distribución Profe, que está, per- sí. perdón que te interrumpa. La teoría de los rendimientos decrecientes, ¿cómo sería? Teoría de los rendimientos decrecientes es en Ricardo lo que menciona David Ricardo en 1817 es que las parcelas de tierra en la Gran Bretaña de principio perdón, ¿qué dije? Del siglo XIX. En el principio del siglo XIX, las parcelas de tierra eran muy heterogéneas en Gran Bretaña. Piensen que Gran Bretaña no es un país agrícola, no lo es. Entonces, el hecho o la necesidad de producir más alimento eh, redundaba en que se tenga que producir alimento en parcelas de tierra que la verdad no estaban muy preparadas para producirlo. Entonces, lo que dice David Ricardo es que existen rendimientos decrecientes, es decir, si necesito producir una nación, en este caso Gran Bretaña, necesita producir cada vez más alimentos, esas nuevas parcelas que se están poniendo a producir son tierras menos fértiles, ¿no? Son tierras menos productivas. Entonces ahí viene el concepto de rendimiento decreciente. Entonces, como eh, se ponen a producir parcelas de tierra menos productivas, esa parcela es menos fértil y por ende menos productivas y dan origen a estos rendimientos decrecientes.
Lo que decía David Ricardo es que a partir de estos rendimientos decrecientes es que eh, se produce la renta diferencial, lo que habíamos mencionado en la clase sobre David Ricardo. Es decir, dan origen a la renta diferencial y por ende hay un juego de suma cero también en esto, en que cuanto más renta se le paga al terrateniente, menos ganancia va a tener el capitalista, ¿no? Incluso en este caso el capitalista agrícola, ¿no? En este productor arrendatario que le tiene que pagar un canon al terrateniente. Si mi tierra es muy productiva y hay mucha demanda para producir, mucha demanda de alimento me refiero, está claro que el terrateniente me va a pedir un canon muy elevado. Me va a pedir un canon muy elevado porque justamente existe mucha demanda para producir en tierras muy fértiles. De esa divergencia entre la fertilidad da origen a la renta diferencial, a los rendimientos decrecientes y a la renta diferencial, ¿no? Entonces, cuanta más renta se le paga al terrateniente, menos ganancia va a tener el capitalista. Entonces, por eso es un juego de suma cero en Ricardo. No sé si se entendió, Marco. Si no, cualquier cosa, Perfecto, sí, sí, sí. está la clase grabada y podés ir al videito de YouTube que está en el campus. Bien, dicho esto, en Marx hay una teoría del valor y una teoría de la distribución que confluyen, es decir, que es como que todo es lo mismo, es que incluso hasta se confunde la teoría del valor y la teoría de la distribución porque es prácticamente plusvalía, el valor de la fuerza de trabajo es distribución, pero a su vez también es teoría del valor, es con lo que vimos anteriormente, ¿no? Es como que está todo en los mismos conceptos, es decir, teoría del valor y teoría de la distribución se mezcla todo. Vamos a entender esto a través de lo siguiente. Vamos a suponer que en esta barra que van a ver a continuación está el valor total de una mercancía, pónganle una silla, ¿no? Es decir, este, lo que ven acá, esa barra, esta barra entera, ¿no? Es el valor. Concentra o refleja el valor de un bien, ¿no? Todo esto. A ver, espérenme. Ahí está. No, me había pasado. Ahí está. Esta barra de acá co- eh, refleja y condensa todo el valor, ¿no? Habíamos visto, el valor es una cosa media abstracta, ¿no? Pero bueno, vamos a ponerle, vamos a hacerlo un poquito más visible. Dicho esto, esta barra es todo el valor, bien. Ahora, ese valor de una mercancía, como bien habíamos mencionado, la podemos dividir. La podemos dividir en trabajo anterior y la podemos dividir en trabajo actual. El trabajo anterior era todo lo que habíamos mencionado de capital constante. El capital fijo, el capital circulante, es todo lo que viene de procesos productivos anteriores. Nosotros piensen que somos un capitalista que viene y produce una silla, ¿no? Quiere producir una silla. Bueno, la maquinaria que compramos, las instalaciones, la electricidad, la madera, etcétera, etcétera, son de procesos productivos anteriores. Por eso le llamamos trabajo anterior. Ahora bien, también estamos creando valor, adicionándole valor que antes no existía a ese producto o a esos productos, ¿no? Eso es trabajo actual, valor agregado. Bien, como bien habíamos dicho, capital constante se subdivide de capital circulante y capital fijo. Para el caso de nuestra mercancía, el capital fijo que se le va a adicionar es la depreciación, el desgaste que tenga, ¿no? La amortización si tuvieron contabilidad en la secundaria, ¿no? Este, y por otro lado, todo lo que consuma insumos, es decir, madera en este caso, ¿no? O energía. Todos esos bienes que estoy consumiendo hacen justamente al capital circulante. Sí, al capital circulante y al capital constante. Bien, ahora la novedad, y por eso digo teoría del valor y teoría de la distribución en Marx. ¿Cuál es la novedad? Que por un lado de ese trabajo
que agregaron los trabajadores, que crearon los trabajadores en el proceso productivo a partir del trabajo, es que también se subdivide ese trabajo, ese valor que se añadió, se subdivide en capital variable, que son los salarios y contribuciones, y acá lo vemos en los trabajadores de los Simpson, ¿no? Y por otro lado, en plusvalía o trabajo no pago que se lo queda, en este caso, esquemáticamente, nuestro capitalista, ¿no? Entonces, del trabajo añadido, del trabajo, del valor que se agregó, de todo ese valor que he creado en el proceso productivo, también se subdivide en esto, en capital variable, este, y en plusvalía. Piénsenlo que nuestro capitalista en cuestión invirtió todo esto, ¿no? Había invertido todo esto desde acá para allá. No sé si se ve el cursor, desde acá para allá, porque invirtió capital variable y capital constante. Y recibió, a partir de invertir todo esto, recibió la plusvalía, ¿no? ¿Se entiende esto? Por eso les mencionaba, en la clase pasada, que no hay que confundir el valor total de una mercancía con el valor de la fuerza de trabajo. Acá en el capital variable está, reflejado justamente el valor de la fuerza de trabajo, cuánto se necesita para la subsistencia de los trabajadores. Y siempre les había dicho que la subsistencia en un sentido muy amplio, que dentro de subsistencia entra cuestiones de formación, cuestiones de formación de los trabajadores, ¿no? Cuanto más formación tenga un trabajador, y cuanto más títulos universitarios tenga un trabajador, claro está que se le tiene que pagar un salario mayor. Depende de aspiraciones políticas, cuestiones culturales, históricas, etcétera, etcétera, ¿no? Ese salario, o ese valor de la fuerza de trabajo depende de todo eso, ¿no? Bien, hasta acá. ¿Tienen alguna duda, comentario, sugerencia? ¿Se va entendiendo? Sí, Sí, profe, ¿no? perfecto. Perfecto. Bien, vamos a ponerlo con un ejemplito de nuevo, porque cuanto más ejemplos se pongan, más se entiende. Vamos a suponer que tenemos una empresa que, en este caso es la del señor Burns, ¿no? Que produce energía y que, tiene ventas por 34.000 millones, no sé, lo que ustedes quieran, pesos, dólares, lo que sea, la unidad de cuenta que ustedes quieran. Eh, bien, ahora bien. ¿Cómo se descompone ese valor total de nuestra mercancía, que es, en este caso, la energía, ¿no? Tenemos una planta nuclear, producimos energía, y por ende, como todo, ¿no? Vendemos esa, energía. Bien, ahora para producir energía necesitamos materias primas, a la cual, vamos a invertir 28.500. En este caso será, uranio, no sé, Leo, vos que sos especialista en energía, no sé Uranio qué, enriquecido, sí. qué insumos tiene, una planta de energía nuclear, pero sí, pongámosle, debe tener millones, básicamente, pero pongamos que compramos uranio y enriquecido para justamente producir energía nuclear. Eh, a partir de esa energía que compramos, también tenemos que tener en cuenta el mantenimiento de nuestra planta, que son 500 millones. Tenemos que pagar salarios, que son 2.500 millones. Y por último, si vamos sumando 28.500, 500, 2.500, todavía le falta para llegar a los 34. ¿Qué es lo que le falta? Bueno, justamente acá está el excedente del señor Burns, ¿no? De la ganancia. Y acá lo podemos ver en términos bien esquemáticos, ¿no? En una cuentita de almacén.
No sé si se entiende, gente, interrúmpanme, si no entienden algo, ¿no? Esto es para que ustedes lo puedan llegar a entender. Bueno, ahora supongamos que los trabajadores logran una jornada de trabajo de 6 horas, antes era de 8, y se mantienen las ventas de la empresa, ¿no? De la planta de energía. Bueno, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo que ese excedente se hizo más chico porque los salarios se agrandaron. Antes le pagamos 2.500, ahora le tenemos que pagar 3.750, ¿no? Entonces, ahí el excedente se achicó y por ende, ay, perdonen, y por ende, si ven, nos queda el excedente, eran antes 2.500, ahora son 1.250, ¿no? Y así podemos estar 1.000.000 de años, ¿no? Por ejemplo, los trabajadores consiguen duplicar los salarios en paritaria, cobraban 2.500, bueno, millones. Bueno, ese excedente se lo llevan los trabajadores, queda prácticamente nada, ¿no? De ganancia. No sé si se está viendo. Antes cobraban 2.500 los trabajadores, pero ahora pasan a cobrar 5.000. ¿Y la mercancía no aumenta en la venta No, dentro del bueno, mercado? excelente pregunta. Es decir, porque lo que dice Marco es, bueno, me aumentan los costos, me aumenta el precio de justamente lo que estoy vendiendo. En Marx, eh, y esto entiéndanlo en términos más relativos, está claro que estamos en una economía, nosotros, la nuestra, la Argentina, en una economía inflacionaria, que los precios aumentan todo el tiempo. Pero lo que ocurre es lo siguiente, es que la energía tiene un precio dado, un precio estipulado. Es decir, para producir energía, y piénsenlo en términos de teoría del valor, trabajo, para producir energía, no sé, se necesitan, no sé, 10.000 horas hombres, ¿no? Entonces, esas 10.000 horas hombre van a ser igual así aumente el salario o disminuya el salario, ¿no? ¿Se entiende esto? Entonces, el valor de la energía va a ser el mismo eh, a lo largo del tiempo. Esta no es una teoría de los costos, si se quiere, sino más bien una teoría del valor trabajo. Sí es una teoría de los costos de producción en tanto y cuanto eh, al ser mayor eh, o más trabajoso, mejor dicho, el proceso productivo, es decir, si antes producía energía con 10.000 horas hombre y ahora la tengo que producir con 20.000, está claro que ese precio va a aumentar, ¿no? Dicho esto, a lo largo del tiempo el valor suele estar constante. Empiecen a pensar con Marx en términos relativos, es decir, el valor en cantidad de bienes que puedo comprar de otros bienes, ¿no? Eh, por eso, Marcos, se habla de excedente. ¿Ves qué es lo que excede? Es decir, no es que, bueno, yo aumento los salarios y me aumentan las ventas, el precio de mi energía y el excedente eh, mi ganancia queda igual, ¿no? Piénsenlo esto, hay algo que está excediendo. Bueno, yo estoy comprando, soy el capitalista, compro todo esto, compro materias primas, mantengo las instalaciones, contrato mano de obra y aún así hay algo que excede, ¿no? Es un residuo. Bueno, ahí viene el concepto de excedente. No sé si te contesté, Marco, pero tiene que ver con la teoría del valor trabajo en Marx. ¿Por qué no aumenta el valor de la energía? Porque la energía la estoy produciendo en la misma cantidad de horas hombre, por ejemplo, ¿no? Con la misma dificultad, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, si en cantidad de horas hombre no cambia, está claro que no va a cambiar el precio. Sí podemos entenderlo en esto. Por ejemplo, en este ejemplito, el precio internacional de la energía cae. ¿Por qué cae? Porque ahora es más fácil producir energía que antes, ¿no? No sé. eh,
10.000 vatios horas, es más fácil producirla porque ahora se produce no solo con energía eléctrica, sino con una represa o se produce, no sé, o porque hay un nuevo método de producción de petróleo o de gas que permite que el precio internacional caiga de la energía. Entonces, ahí sí, como cambiaron los costos de producción, es decir, la dificultad para producir energía, ahí sí nuestro precio, nuestra venta va a caer. Mirá, ahí está. Antes eran 34.000 millones y ahora pasaron a 32.300, ¿no? ¿Por qué cayó eso? Porque los costos de producción, entendido en términos de cuántas horas hombre se necesita para producir energía, cayó, ¿no? Entonces ahí, de nuevo, tenemos un nuevo elemento. Los salarios quedan en lo mismo, el mantenimiento queda igual que antes, las materias primas quedan igual que antes, lo que cambia es nuestro excedente, lo que se lleva el señor Burns, ¿no? Que ahora en este caso es menor. ¿Se entiende? En esta cuenta de almacenero. Si en el primer ejemplo se llevaba al señor Burns 2.500, ahora se llevan 800, se lleva 800, ¿no? Bien, y el último ejemplo que me gusta, cuestiones tributarias a mí, y acá agregamos un elemento adicional que es el de los tributos. Por ejemplo, se paga un 35% de impuesto a las ganancias. Bueno, ahí en ese caso es el Estado que se está apropiando de la plusvalía del excedente, ¿no? Es esta parte que antes se la llevaba el señor Burns, ahora se la está llevando el Estado, ¿no? Es decir, en el primer ejemplo el excedente eran 2.000, justamente 2.500, siguen siendo 2.500, lo que pasa que ahora una parte, el 35%, se la lleva al Estado, ¿no? Y presten atención a lo siguiente que voy a decir, porque, y esto en los exámenes suele ocurrir que ponen que plusvalía es igual a ganancia, es sinónimo de ganancia empresaria, y esto no es así. En realidad, plusvalía es todo lo que excede al pago de salarios. Es toda distribución del ingreso que exceda al pago de salarios. Y con esto me refiero a que intervienen un montón de actores en el excedente. Intervienen un montón de actores, no solo el empresario, a través de la ganancia, ¿no? En este caso. ¿Quiénes son los otros actores que intervienen? Bueno, justamente interviene el Estado cobrando impuestos, es decir, todos los impuestos para los ricardianos como para Marx, los impuestos se pagan con plusvalía, con excedente, ¿no? Eh, es parte del excedente. ¿Qué otros actores intervienen en el excedente, en la plusvalía? Es decir, ¿quiénes se quedan con la plusvalía? Sería la pregunta. No solo se queda con la plusvalía el empresario a partir de la ganancia, sino también el Estado a través de los impuestos, el sistema bancario a través de los intereses, es decir, también se quedan con parte de la plusvalía, los terratenientes o los dueños de parcelas de tierra, ¿no? Se quedan con una renta, con un canon, bueno, también intervienen en el excedente, se quedan con una parte de la plusvalía. Y así, qué sé yo, parte de la ganancia del comerciante que tiene una intermediación en esa logística de la comercialización de un bien, se queda con parte del excedente, ¿no? Entonces, hay una gama muy amplia de actores que justamente intervienen en el reparto de la torta, ¿no? En el reparto de la torta del excedente. Entonces no es Entonces, solo perdón, no es el capitalista. Sí, Matías. entonces sería como, la plusvalía sería como el excedente bruto. Sí, sí, si lo mirás de esa forma, sí. Sí, sí, el excedente bruto, cuando se suele hablar de bruto, en realidad se suele incluir al desgaste en ese caso, pero
porque muchas veces no se puede medir este desgaste, entonces se suele hablar de excedente bruto de explotación y es muy difícil medir este desgaste en ciencia cierta, entonces se suele incluir dentro de acá. Es todo lo mismo, ¿no? Pero cuando hablamos de excedente, es todo lo que excede en términos del reparto de ingresos al pago de salario. Entonces ahí entra un montón de cosas. Entra el Estado que se está quedando con impuestos, entra el banco que se está quedando con intereses cuando cobra un préstamo, ¿no? Se está quedando un comerciante con una parte de la intermediación. Es decir, hay un montón de actores que intervienen en el reparto de la torta, de este excedente, de esta parte de acá del excedente. Entonces, no es solo el empresario. Bien, hasta acá, dudas, comentarios. ¿Vamos bien? Y ya estamos Vamos finalizando bien, con... ¿Sí? vamos bien. Bien, a ver, esto ya lo vamos a pasar. Bien, a ver si esta filmina, yo no sé si quedó bien esta filmina, bueno, no importa. Vamos a explicar este concepto que es el de plusvalía absoluta y plusvalía relativa, de la siguiente forma. Es decir, vamos a poner el siguiente ejemplo. Somos empresarios, queremos quedarnos con mayor excedente posible, es decir, con mayor plusvalía posible. Entonces tenemos dos opciones que van a ser las siguientes, que son las de la plusvalía, o dos estrategias, que van a ser la de la plusvalía absoluta o la plusvalía relativa. Una es, bueno, la primera situación, y acá se me escapó algo que no quiero que vean, la situación original que era, bueno, hay una jornada laboral de 8 horas, en la cual 4 horas de esa jornada laboral es el equivalente al pago de salarios, ¿no? Y el resto, los 4 horas que exceden a ese pago de salario, es parte del excedente, ¿no? Y por ende va a ser parte de la ganancia de nuestro capitalista, como bien habíamos mencionado anteriormente. Bien, dicho esto, ¿cómo podemos hacer para tener un excedente mayor? Bueno, justamente si lo ponemos en términos de jornada laboral, es incrementar la jornada laboral. Si antes eran 8, ahora son 9, ¿no? Y nuestro trabajador va a seguir cobrando un salario el mismo de siempre, ¿no? Que se puede eh, adquirir con 4 horas de trabajo y las 5 restantes, es decir, si tenemos 9 horas de trabajo, 4 son sirven justamente para pagar el salario de la jornada del salario del trabajador, ¿no? Lo que excede, todo lo que excede las 5 horas es excedente, ¿no? Entonces, incrementar la jornada de trabajo es una estrategia que Marx la denomina como plusvalía absoluta, ¿no? O la búsqueda de incrementar la plusvalía absoluta, ¿no? Esto lo puede hacer a través de un montón de estrategias, no sé, desde no permitiendo ir a almorzar a los trabajadores o achicarle el tiempo sí, de esto, del almuerzo, o a través de tener tiempos eh, para ir al baño, qué sé yo, un montón de cuestiones. O con intensificar el proceso productivo. Piensen si hay una, en esto, en el sistema fabril, muchas veces lo que hay es una cadena de montaje. Una cadena de montaje es el operario está fijo y la materia prima a transformar pasa por delante del operario, ¿no? Entonces, si el capitalista dice, a través del capataz, dice, aumentame la intensidad del proceso productivo aumentando justamente la velocidad en la cual pasa la cadena de montaje por enfrente del operario, del trabajador, es lo mismo, es básicamente hacerlo trabajar justamente al trabajador más intensamente
en la misma cantidad de tiempo, pero es como si se le aumentara la jornada laboral prácticamente, ¿no? Porque está trabajando intensamente. Justamente eso es una estrategia de plusvalía, aumentar, incrementar el excedente a través de esto, ¿no? De una estrategia de, que Marx llamaría plusvalía absoluta. Eso Bien, se ve, disculpa, sí, se ve en un corto de Chaplin, exactamente, sí, sí. de cómo se Tiempos aumenta y cómo quieren modernos. disminuir, exacto, tiempos modernos, cómo quieren aumentar la producción y disminuir el tiempo de almuerzo de los empleados con una máquina que termina resultando mala y demás. Está bueno si lo quieren ver Sí, está muy para piola darse la cuenta película. de este proceso. Está muy piola, véanla, si la pueden ver, está muy piola la película. Hay unos minutos que es esto, es Chaplin en la planta y bueno, le ocurren cosas muy graciosas, pero se ve, se plasma justamente todo esto que estamos mencionando. Piensen que el sistema Fabril es algo contemporáneo, digo, es algo moderno, antes no existía esto de tener un régimen Fabril que tiene que ver con cumplir horario, que no puede llegar el operario en cualquier hora, ¿no? Tiene que cumplir un horario, hay normas, hay un proceso productivo que no puede ser interrumpido, porque si no significa menos productividad, menos ganancia, menos excedente, ¿no? Así que bueno, todo ese régimen fabril es justamente funcional a la extracción de plusvalía absoluta, o de la mayor plusvalía absoluta posible, ¿no? De agrandar esta jornada de trabajo o intensificarla, ¿no? Bien, dicho esto, se entiende, ¿no? Es algo relativamente fácil. Está acá. Bien, hay otra estrategia para nuestro capitalista en cuestión, que bueno, tenemos originariamente lo mismo, en la misma situación, 4 horas son destinadas en términos de valor de trabajo, destinadas para el pago de salarios, y el resto es de excedente, una jornada de 8 horas común, ¿no? Pero ahora, para hablar de plusvalía relativa, en el sentido de cómo hago yo, capitalista, para justamente incrementar el excedente, bueno, lo puedo hacer a través de implementar una nueva tecnología que antes no existía. Y ahí lo que ocurre justamente es esto, gente. Es que a partir de implementar una nueva tecnología, si antes yo destinaba 4 horas a pagarle el salario y todo lo demás era excedente, o todo lo producido dentro de las 8 horas, 4 iban para pagar el salario y 4 eran excedente, si yo implemento una nueva tecnología voy a poder producir más, ¿no? Entonces, de lo que yo estoy produciendo más, si antes le podía pagar el salario con 4 horas, ahora le voy a poder pagar el salario con 3 horas, ¿no? Y ahí sigo teniendo una jornada de 8 horas y por ende el excedente también se ha incrementado, ¿no? Es decir, vamos de nuevo, tenemos la situación originaria de que producimos, no sé, 100 sillas, esas 100 sillas con 50 sillas le pago el salario a los trabajadores y es muy esquemático lo que estoy haciendo, ¿no? Demasiado, pero bueno, es para que me entiendan. Eh, y con las 50 restantes son 50 que nada, que son el excedente, parte del excedente. Bueno, vamos a ponerlo más fácil todavía, y no vean tanto estos números. Ahora con una nueva tecnología o con un nuevo proceso productivo, produzco, si antes producía 100, ahora puedo producir, no sé, de 150. Con 50 sillas le pago el salario hasta a los trabajadores y con los 100 restantes es el excedente de nuestro capitalista, ¿no? ¿Se entiende esto? Es muy esquemático, no está en relación a esta hora, pero bueno, para que ustedes me entiendan, ¿no? Eh,
para que ustedes me entiendan. Es decir, la estrategia de incrementar la plusvalía a través de una nueva tecnología se denomina en Marx como plusvalía relativa, ¿no? Bien, de acá, ¿se entendió lo que dije? Más o menos. Fui muy rápido. Bien. Sí, sí, se entiende bien. ¿Se entiende? Bien, perfecto. Acá está claro que no le están incrementando la jornada de trabajo, ¿no? Gente, esto es esencial, están en la misma jornada de trabajo, pero se incrementó el excedente. Bien, y acá, y esto sí es la última filmina de la clase de hoy, tiene que ver con algún concepto que van a ver en Isakovich, que es el de reproducción ampliada. Acá un poquito bien esquemático, si no, cualquier cosa lo seguimos viendo. Es este concepto, reproducción ampliada del capital. ¿Qué es reproducción ampliada del capital? Lo primero que va a decir Marx es, bueno, reproducción ampliada del capital es transformar el plusvalor en capital. Es decir, plusvalor es la ganancia, en este caso, piénsenlo de esta forma, ¿no? Es parte del excedente el plusvalor. Es decir, transformar la plusvalía en capital. Habíamos dicho que el capital era todo lo que habíamos invertido, ¿no? Invertimos 100, ¿no? Eso es nuestro capital. Bien, ahora transformar el plusvalor en capital quiere decir que parte de la ganancia no es más ni menos que esto, gente. Parte de nuestra ganancia en un proceso productivo va destinado a incrementar el capital. Es decir, si antes yo invertía 100, ahora en el año siguiente que tengo ganancia voy a invertir 110 o 120, ¿no? Entonces ahí estoy invirtiendo parte de mi ganancia, la estoy destinando a comprar más mano de obra, más capital fijo, capital circulante, etcétera, ¿no? Eso es transformar la plusvalía, es decir, reinvertir la ganancia. Eso es eh, acumulación ampliada del capital. Lo ponemos en este ejemplo. Si en el primer año que funciona nuestra fábrica, invertíamos 100 millones de dólares, 100 millones de pesos en la unidad de cuenta que ustedes quieran, a partir de eso que invertimos, como bien habíamos dicho, agregamos valor, justamente se agregó valor, bueno, y esos bienes que estamos produciendo ahora valen 110. Bueno, esos 110 entran en el segundo año, ¿no? Porque estamos reinvirtiendo nuestras ganancias. Esto también es muy esquemático, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Se ve que este numerito de acá es el mismo que está acá, y este que está acá es el mismo que está acá, ¿no? Está aumentando el capital que estamos invirtiendo a partir de reinvertir ganancia. Eso es reproducción ampliada del capital. ¿Se entiende? Bien. No sé si tienen alguna duda, comentarios, sugerencias. Hasta acá terminamos. Reproducción, ¿reproducción ampliada del capital o acumulación ampliada? Es lo mismo. Ah, lo Acumulación mismo. o reproducción ampliada del capital es lo mismo. Reproducción ampliada es porque estamos ampliando, por eso es ampliada, ¿no? Pues estamos ampliando el capital. Si antes invertíamos 100, ahora estamos invirtiendo 110, 144 y así sucesivamente, ¿no? Esto es acumulación. Esto para Marx es acumulación. Es acumulación porque estamos justamente acumulando cada vez más, ¿no? A eso me refiero. Claro, y Bien, las letritas por ahí, la D es dinero y la M mercancía. El capitalista cada vez que inicia su proceso de producción cambia dinero por mercancía y al realizar la nueva reinversión, digamos, vuelve a cambiar esa mercancía para dinero para volver a generar otro proceso productivo. O sea que el ciclo, digamos, vendría a ser un cambio de dinero por mercancía y después del proceso productivo, otra vuelta al dinero. La de dinero, ¿no, Gusti? Sí. sí, sí, es dinero. Acá tenemos dinero, compramos capital constante, compramos capital variable. Las mercancías son eso, ¿no?
media un proceso productivo que transformamos ese capital constante y variable y tenemos una mercancía distinta que antes no existía, ¿no? Y por ende tenemos dinero incrementado. Bien, esto igual creo que es simple, lo van a encontrar en Isakovich para que no se asusten, pero no es ni más ni menos que esto, es eh, reinversión de capital. Bien, hasta acá, ¿dudas, comentarios en Marx? ¿Se entiende, no? Sí, yo sé que es complicado Marx, no es un autor fácil. Bien, voy a dejar de compartir y voy a compartir otra filmina, porque ya vamos a pasar a otro tema, que es el de la teoría neoclásica. Vamos a presentarla, porque ya estamos medio en el final de la clase. Vamos a presentarlo, ni más ni menos. Eh, Habíamos hecho este esquema, esta línea temporal, que dijimos que la economía política o la disciplina como tal nació como economía política, con esta idea de, uno, contestar a tratar de ver cómo se hacen las naciones cada vez más ricas, es decir, cómo administrar las polis, de ahí viene la palabra política, ¿no? Eh, que tenía que ver, bueno, cómo incrementar la riqueza de las naciones. Esta en la obra de Adam Smith se ve muy claramente esa idea. Cómo incrementar la riqueza, cómo incrementar el excedente, esto lo habíamos visto, ya a partir de Ricardo, y bueno, y después con Marx ese excedente lo va a pensar en términos de valor, es decir, de plusvalía en el caso de, de Marx, ¿no? Pero bueno, piénsenlo, en Keynes el excedente se creaba en la agricultura, eran todos los bienes que excedan a la subsistencia, ¿no? Era y parte de la renta. En Smith el excedente o la riqueza es producida por todos los sectores, no solo por la agricultura. En Ricardo igual, piensen que en Ricardo estaba preocupado por la distribución de la riqueza, del ingreso, ¿no? Y empieza a teorizar con el tema del valor, y ya, bueno, en Marx ese excedente se encarna en el concepto de trabajo plusvalía, y por ende ya lo empieza a pensar en esto, en el excedente como valor de cambio, como valor de intercambio. Bien, es decir, Marx publica el Capital en 1867 y acá tenemos una primera ruptura, gente, y esto lo habíamos mencionado en una de las primeras clases, es decir, nuestra disciplina o la disciplina que estamos estudiando, mejor dicho, tiene rupturas. Rupturas quiere decir que lo que se estudió anteriormente va a ser distinto a lo que se estudie a posteriori, ¿no? Esas son rupturas. Y rupturas bastante heavy, importantes, que vienen con el nacimiento de la economía como tal, que es lo más común. Cualquier curso que ustedes hagan, generalmente de referenciada a esta disciplina, la disciplina que estamos estudiando, va a ser economía directamente, es decir, ciencias económicas o economía, que nace con una nueva teoría, con la economía neoclásica, y que es justamente la teoría que vamos a presentar en esta última parte de la clase. A partir de unos autores que van a empezar a escribir a finales del siglo XIX, 1870, y piensen esto en términos temporales, ¿no? Por 1867 Marx publica El Capital. En 1870, si mal, o 71, se da la Comuna de París. Comuna de París fue un levantamiento, duró unos meses, pero bueno, fue un levantamiento obrero muy importante, este, en un contexto, bueno, en este contexto de la Revolución Industrial, ¿no? Y en términos contestatarios a esta teoría y a a la economía política como tal, es que nace la economía o las ciencias económicas.
algo así como, y esto lo voy a hacer, lo pongo en mis palabras para que lo entiendan, en el sentido que la economía, si antes estudiaba el excedente, cómo se hacían las naciones más ricas, cómo se distribuía el ingreso, eh, que a mi entender, entiéndanlo de esa forma, vengo de esta disciplina, eran preguntas muy complejas, porque tenían que ver cómo se entendían las sociedades, ¿no? Cómo se organizaban esas sociedades. Bueno, la economía va a responder distinto, se va a hacer otras preguntas, no se va a hacer esas preguntas que se hacía la economía política, de cómo se hacen la riqueza, de cómo se hace más grande la riqueza de las naciones, cómo se distribuye el ingreso, cómo circula esa distribución del ingreso, etcétera, etcétera. Sino que va a ser algo un poco, si se quiere, más lavado en términos ideológicos me refiero. Es decir, bueno, no pensemos tanto, no nos compliquemos tanto ahora con la economía de cómo se produce el excedente, cómo se distribuye. Esas preguntas no son relevantes, sino lo que es relevante es que empecemos a teorizar una forma, una organización de las sociedades dentro en el marco del capitalismo, ¿no? Y por ende la economía neoclásica, si se quiere, va a ser una defensa de esta economía de mercado capitalista, en términos ideológicos, va a ser una defensa de este capitalismo, de, de esta economía de mercado. eh, Se va a hacer otras preguntas que tienen que ver, bueno, cómo nos organizamos la sociedad y la sociedad va a responder la teoría neoclásica, nos vamos a organizar en esta economía de mercado y que esta economía de mercado es útil, es una economía eficiente, que no tiene problemas, que no tiene rispideces políticas. Por eso digo lavada, ¿no? Porque si antes habíamos visto conflicto en Ricardo, habíamos visto conflicto en Marx, ¿no? Ese conflicto entre clases sociales acá en esta economía neoclásica vuela de un plumazo y por ende se le saca la palabra política, se la extermina directamente y se va a empezar a referenciar como tal como economía, ¿no? La disciplina se va a referenciar como economía a secas. Por eso viene economía, ¿no? Digo, es en forma reaccionaria el nacimiento de esta economía. ¿Por qué? Porque justamente tenemos acá esto. Marx es reaccionario a Marx. Surge el socialismo científico con la con el libro, con el Capital, con el libro de Marx. Surge el socialismo científico y la teoría neoclásica va a decir, no, eso no sirve para nada. Lo que dice Marx no va a servir para nada porque en realidad la economía de mercado funciona bien la economía de mercado, entonces no necesitamos nada de lo que haya dicho Marx, ¿no? Aparte va a decir la economía neoclásica, y esto lo vamos a ver en la clase del lunes, la semana que viene, va a decir, es una economía justa, es una economía en la cual no hay eh, problemas distributivos. Entonces se anula la idea de explotación de Marx, ¿no? Eh, en, e- en esos términos. Bien, esto lo habíamos mencionado, sí. Quiero mencionar, esto ya lo habíamos visto en las primeras clases, este esquemita, esta línea de tiempo. Sí quiero mencionar que a partir de la década del 70 hasta la actualidad hay un resurgir de la teoría neoclásica en la academia, muy importante, y por ende hoy por hoy todos los cursos de la disciplina que estamos estudiando se llaman economía, la gran mayoría y no se llaman economía política o economía keynesiana, ¿no? Pero bueno, sí lo quería mencionar. Pero vamos a eso. Bien, en términos, y esto lo habíamos también un poco mencionado, las diferencias. Vamos a ver cuáles son las grandes diferencias en términos del método o del encuadre, ¿no? Científico.
si se quiere, la economía a seca, esta economía neoclásica, es decir, economía y economía neoclásica a partir de ahora van a ser un sinónimo, por lo menos por esta clase, eh, y se van a referenciar más que nada con las ciencias económicas, es decir, nace con la economía, la ciencia económica, porque van a decir que en la matemática, en la física, en las ciencias naturales, se encuentra la verdad, es decir, se construye la verdad. Y piénsenlo en el fin del siglo XIX, el auge de las ciencias exactas y de las ciencias naturales eh, y, y justamente esta idea de que la verdad se encuentra en la modelización, en la abstracción, en la matematización, ¿no? Cuanta más matemática tenga un modelo para la economía neoclásica, eh, m- mejor va a explicar la realidad, la verdad, ¿no? En cambio, la economía política, como habíamos visto, se nutre de un montón de cosas, se nutre de disciplinas muy diversas dentro de la ciencia social, como el derecho, la política, la historia, la sociología, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, la economía neoclásica, está claro, acá no vamos a ver matemática, pero si ustedes agarran un manual de economía neoclásica, van a ver matemática y hasta el hartazgo prácticamente, pero porque entienden que cuanta más fórmulas matemáticas existan en un modelo, más complejo sea esa matematización, mejor va a contener la verdad, ¿no? O va a reproducir la verdad, o mejor va a, sí, a esto, a explicar lo que está ocurriendo. Además, esta economía neoclásica se presenta a histórica e inmutable. A histórica e inmutable se refiere a que todos los fenómenos, las leyes económicas, como la ley de oferta y demanda, son la misma tanto en Estados Unidos como en Argentina, son la misma en el siglo XIX como en el siglo XXI, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, por eso se referencia en las ciencias naturales, ¿no? Que hay leyes físicas como la ley de la gravedad, ¿no? Por ende, es una búsqueda de verdad más bien absoluta, objetiva, ¿no? La de la economía no clásica. Y para la economía no clásica no es menor esto, hace énfasis en que existe una suerte de individualismo metodológico, es decir, que la sociedad, y es justamente esto, está compuesta por individuos, no está compuesta por clases sociales, o no existe esto de clases estratificadas, como bien habíamos visto hasta el momento, sino que únicamente eh, es algo así, la sociedad es la suma de los individuos, de las individualidades. Entonces, si queremos explicar la sociedad, nos tenemos que referenciar en ciertos agentes representativos, ciertos individuos representativos de la sociedad, y lo que haga ese individuo representativo nos va a servir para que después los multipliquemos por la cantidad de habitantes, ¿no? Y a partir de esa multiplicación tenemos la sociedad, ¿no? ¿Se entiende esto? Es decir, nos quedamos, estudiamos una persona y con ese agente o esa persona representativa podemos explicar a la sociedad. Es decir, de, vamos a explicar la sociedad desde las partes. En cambio, la economía política lo que hace es explicar el todo para explicar, justamente, quiere explicar la sociedad para explicar justamente lo que ocurre en la sociedad, ¿no? Lo que ocurre en los individuos. La economía política, Marx, por ejemplo, yo te explico el capitalismo y a partir del capitalismo te puedo explicar por qué los individuos se comportan de la forma que se comportan. En cambio, en la economía, todo lo contrario. Yo te explico qué decisiones toma un individuo en particular y a partir de ese individuo te lo multiplico por la cantidad de habitantes y te explico la sociedad, ¿no? La economía justamente va de la parte al todo, en cambio, la economía política trata de estudiar el todo directamente, la sociedad, el capitalismo en Marx, ¿no? Em,
Dicho esto, y esto ya cerrando, digo, las instituciones, en términos muy generales, para la teoría neoclásica no importa. En todo caso, si importan son aquellas instituciones que hacen eficiente este mercado. Es decir, el derecho para la economía no le interesa tanto, y eso es un problema para un curso dentro de abogacía. O no interesa tanto, si hay algunas corrientes que van a esquematizar, van a complejizar un poquito esto con las teorías más neoinstitucionalistas, que no son neoclásicos, pero maman mucho de las teorías neoclásicas en parte. ¿Por qué? Porque les importa esto, la eficiencia de los mercados, ¿no? Pero en general, si uno abre un manual puro y duro de microeconomía neoclásica, van a ver que no existe, prácticamente no existen leyes, no existe derecho, no existe política, no existe historia, es decir, no existen instituciones, ninguna de ellas, ninguna de ellas. Y por ende, en esta economía neoclásica, y en cualquier manual de economía neoclásica, microeconómico, por ejemplo, van a ver que existe ausencia de conflicto. Es decir, si la economía política en Ricardo y en Marx eran puro conflicto, eran conflicto entre los terratenientes y los capitalistas, entre la clase trabajadora y la clase capitalista, eso en la teoría neoclásica no existe. No hay conflicto. Y piénsenlo también desde su profesión, perdonen que lo diga, pero desde la abogacía. ¿Qué es la abogacía? Sí, administrar de una forma la regla de juego y este conflicto del día a día, ¿no? Y por ende, a mi entender, y esta es una opinión, lo que les sirve a ustedes es estudiar economía política, ¿no? No solo economía. ¿Por qué? Porque estamos enfrente en la economía neoclásica, enfrente de una sociedad sin conflicto, ¿no? En una sociedad que no tiene en cuenta las instituciones, en una sociedad en la cual todos los individuos son iguales, por eso hablan de agente representativo, ¿no? Eh, y por ende puedo multiplicar por la cantidad de habitantes la decisión de un agente y tengo el comportamiento de la sociedad, ¿no? Si todos los individuos son iguales, y quiero saber cómo se comporta la sociedad, bueno, veo un individuo en particular, cómo se está comportando, multiplico por la cantidad de habitantes y tengo la sociedad, ¿no? Es decir, todos los individuos parten de esta idea muy alejada de la realidad, si se quiere, que es el hecho de que en realidad no estamos en una sociedad de iguales, sino estamos en una sociedad muy asimétrica, que es lo que viene diciendo David Ricardo, lo que viene diciendo Marx, ¿no? En una sociedad desigual, con asimetrías de poder, ¿no? La economía política estudia sociedades desiguales, estudia clases sociales, estratificación de sociedades, ¿no? En cambio, la teoría neoclásica dice, no, todos los individuos son todos iguales. No existe ningún, ningún paria en la sociedad, todos tienen el mismo poder, porque en el mercado van al mercado a consumir y todos tienen dinero para consumir en ese mercado, ¿no? Entonces todos tienen el poder de la plata que tengan a disposición, ¿no? Entonces, eh, y parten de, no discuten la distribución del ingreso, no discuten la distribución de la riqueza, es decir, la economía a seca, la economía no clásica, no discute ni la producción, no discute la distribución, no discute estos conceptos que nosotros veníamos viendo en las clases anteriores, ¿no? Gusti, Bien, acá Marco puso en el chat, cuando vos hablabas de los individuos, clases sociales, dice, me suena a método inductivo neoclásico y método deductivo, las teorías de economía política. Está buena la asociación que hizo, creo que sí, no, puede ser. no Sí, no sería, sé, no se corresponde tanto, digamos, creo que sería apresurado hacer esa asociación.
Sí, directamente. los neoclásicos en ningún momento te van a decir esto, pero bueno, Claro, esto que claro. dice Marco, es un poco más complejo que eso. Es más complejo, claro. Eh, Ujú. Profe, yo lo veo de esta forma. El método inductivo, si bien va de lo particular a lo general, y el deductivo de lo general a lo particular, es que en el deductivo, la economía política va desde las relaciones sociales, que sería la sociedad en su conjunto, a los individuos con intereses personales. Y la economía a secas va desde los intereses individuales a conformar una respuesta, un todo de la sociedad. Sí, sí, puede ser, Marco, puede ser, sí, sí, está bien. Sí, Ujú. igualmente lo que estás mencionando esto de cómo se estudia la sociedad, si desde las partes o del todo, eso refiere a, y acá lo complejizo un poquito más con este concepto. Lo que vos decís, estudio las partes para entender el todo, esto es individualismo metodológico, no tiene que ver con inductivo o deductivo. Eh, la economía política se suele mencionar o se suele decir que es un método holístico, es decir, contrario al método, al individualismo metodológico. Holístico refiere a que yo estudio al todo para explicar justamente las partes. Es decir, no puedo explicar las partes sin el todo. Es decir, la economía política tiene este método, si se quiere, ¿no? Eh, por ejemplo, en Marx, ¿por qué existe, y esto lo vamos a ver más adelante, ¿por qué existe el desempleo? Y bueno, el desempleo existe porque existe el capitalismo, ¿no? Te va a decir eso. Entonces está partiendo del todo. Porque hay gente que está desempleada, ¿no? Eso es una decisión individual, ¿no? Un fenómeno individual, no. Te va a decir Marx, es un proceso social, ¿no? Que una persona esté desempleada es porque existe el capitalismo se comporta de una forma específica. En cambio, no, te va a decir la economía o la economía seca que existe desempleo porque el individuo no quiere trabajar. Eso es individualismo metodológico. Es una decisión individual, una preferencia del individuo, ¿no? Entonces ahí hay dos respuestas a un mismo fenómeno, pero que son totalmente contrarias, ¿no? En este caso, el fenómeno del desempleo. ¿Se entiende? Bien. Bien. Perfecto. Preguntas, comentarios y ya cerramos la clase de hoy. ¿No? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? ¿No hay ninguna pregunta? Sí, ¿no? Sí, cerremos mejor hoy. Ya la clase que viene terminamos con teoría neoclásica. La clase que viene vamos a terminar con teoría neoclásica. Vamos a ver si vemos algunas partecitas algunos videitos. Tengo ganas de hacerla un poquito más interactiva porque si no es medio pesado. Vamos a ver algunos videitos eh, para discutir. Y después, el miércoles que viene, vamos a hacer un práctico. Vamos a ver cómo lo hacemos, pero la idea es hacer un práctico. Somos poquitos, así que se puede discutir. Es la idea, así que traten de venir, por favor, al práctico y a las clases también, gente, ¿Se que si sabe no... fecha de parcial, profe? Justamente ahora vamos a discutir con la cátedra, porque lo que hacemos es tratar de que sean una fecha parecida en todas las comisiones. Pero sí, lo tenemos que discutir a nivel cátedra eso. Piensen que ya estamos con la teoría, nos falta terminar teoría neoclásica y teoría keynesiana y terminamos unidad uno. Y la idea del parcial es que sea unidad uno y unidad 2, ¿no? Así que vayan estudiando, vayan viendo las clases grabadas, ¿no? Bien, y traten de asistir. No sé qué pasó hoy, que somos poquitos, pero bueno, traten de asistir. Bueno, gente, nos vemos en la clase que viene. Gracias, profe, nos Buenísimo, vemos. profe. Muchas gracias. Nos Nos vemos. vemos. Buen fin de. Chao.
Chau, nos vemos. Chau.